muchas felicidades, las amamos. De parte del instituto les mando un fuerte abrazo. Gracias porque muchos de ustedes son mamás y muchos de ustedes también son mamás espirituales. En serio que gracias porque hay chicos que luego me dicen, no, es que, cierta hermana es como una mamá, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a orar. Señor, despierta en nosotros un espíritu recto, un espíritu que te busque. Señor, yo quiero ser de esas personas que escuchen tu palabra y que las pongan en práctica, Señor. Padre, yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Señor, yo quiero dar un fruto digno de arrepentimiento, que cuando tú veas mi vida y que la gente vea mi vida, pueda ver el carácter de Cristo y que yo pueda ser un cristiano que haya tenido el bautismo del Espíritu Santo y que constantemente sea lleno de su Espíritu. Padre, bendigo los hogares de cada uno de mis amigos. Oro que tu paz, que pasa todo entendimiento, esté en cada uno de sus hogares. También oramos por mis amigos que van a ver la prédica y la clase entre semanas. Señor, yo sé que eso va a ser una palabra fresca para ellos y para los que estamos escuchando. Aviva nuestros corazones, Señor. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Vamos a jugar a 100 cristianos dijeron. Hoy espero que sea una clase en donde podamos participar. Y antes de iniciar, o bueno, ya iniciando, me gustaría que todos participáramos. Para ti, ¿cuál es una manifestación que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Ok? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la manifestación cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Que demuestre el amor de Cristo hacia las demás personas. Excelente. Ok, muy bien. ¿Se habla Gracias, del Evangelio? hermana. Es misericordioso. A ver, permítanme uno por uno. Ok, el hermano Guillermo dijo que a predicar el Evangelio. Muy bien. Misericordioso. Hermano Miguel, ok. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Que muestre el fruto del Espíritu en su vida. Muy bien, que muestre el fruto del Espíritu en su vida. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Seguir a Cristo en todos los principios que nos dejó. Ok, obedecer las Escrituras. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Convertirse en un siervo de Dios. Ok, convertirse en un siervo de Dios, nace de nuevo. Muy bien, gracias, hermana Alicia. Tener paz. Ok, tiene paz. Muy bien, gracias, hermana Diana. Bienvenida, perdóname, se había pasado, la hermana Diana se acaba de entregar. Bienvenida, hermana Hola. Diana. Ok, a ver, ¿alguien más? La pregunta es, bueno, 100 cristianos dijeron, ¿cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo? Okay, Reflejar el amor de Dios. Reflejar el amor de Dios, ok, gracias. El gozo. El gozo, ok. Ser imitador. A ver de nuevo que se cortó. Ser imitadores de la vida de Cristo. Ok, imitamos y empezamos a obedecer lo que Jesús dijo y comportarnos como Cristo. Muy bien. Mansedumbre. Mansedumbre, ok. Humildad. Los frutos. Humildad, ok. Amor. Amor. Y ya vamos y empezamos a decir el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 2:22, ¿sí? Si no mal recuerdo, Gálatas 2:22. A mí me gusta mucho que participen porque podemos hacer la clase interactiva y hoy vamos a poder ver versículos importantes
porque vamos a hablar un poquito del Pentecostés. Ahora yo quisiera hacerles otra pregunta, ando muy preguntón hoy. ¿Qué es el Pentecostés? Postdata. No pueden decir lo que pasó en Hechos 2, ¿ok? ¿Qué es el Pentecostés? ¿O qué era el Pentecostés en el Antiguo Testamento? Creo que los judíos celebraban el haber recibido las tablas de la ley en esa fecha en el monte Sinaí. Órale, muy bien, hermana Gloria. Excelente. A ver, ¿alguien más? Sí, era ¿Qué? como celebrar el antiguo pacto y qué curioso que fue ese mismo día el que se cree que es el nuevo pacto. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Roxana. A ver, ¿alguien más? Ok, ¿saben qué? Voy a mover mi cámara porque siento que estoy viendo a ustedes en la computadora y así puedo verlos en la computadora y también me pueden ver ustedes. Ok. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿Qué es el Pentecostés? A ver, ¿le escuchamos? Yo investigué eso y tengo aquí en la anotación, dice, el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua, que marcaba que la ley había sido dada a Israel por medio de Moisés. En el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, la iglesia recibió el Espíritu Santo por medio de Jesucristo y la gracia de Dios. Ok, iba a compartir pantalla, pero no me deja. Creo que tengo el póster en mi celular. Es que tengo mi cámara del celular para que pueda tener mejor calidad. Ok, ahí vamos. Ok, mientras vamos abriendo nuestra Biblia en Hechos. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 2, por favor. Okay, se supone que aquí ya me tiene que dejar compartir pantalla. Ok, ¿ya ven la pantalla? Sí, una página de Excel. Ok, muy bien. Bueno, vamos a leer, vamos a irnos despacio, aprovechando. Hermana Gloria, ¿puede apoyarme con la lectura de Hechos 2? Hechos 2, del 1 al 13, por favor. Hechos 2, del 1 al 13. Ok. Sí. ¿Empiezo? Sí, por favor. Ok. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ok, muchísimas gracias, hermana Gloria. Pues vamos a hablar un poquito del Pentecostés. Primero quisiera hablar acerca de como fiesta. Esta fiesta la encontramos en Levítico 23, del 15 al 22. No vamos a leerlo porque vamos a tardar un poquito, pero sí me gustaría explicarlo y al menos leer 2, 3 versículos. Hermano Miguel, ¿podría apoyarme con Levítico 23? La cita es Levítico 23, del 15 al 22. Si tú quieres estudiar un poquito más en tu casa, lo puedes estudiar, pero vamos a leer al menos unos 3 versículos. Ok, Levíticos 23. Ajá, del 15 y unos 3 versículos, por favor. Ok. Dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa, serán de flor de harina amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Junto con el pan presentarán 7 corderos de un año, sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocaustos al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ok, muchísimas gracias, hermano Miguel. Pues vamos a empezar a explicar, porque está un poquito confuso, pero yo sé que vamos a poder entender un poquito, porque si entendemos las fiestas, vamos a ver cómo Cristo se ve en el Antiguo Testamento. Por eso me gustaría irme despacio, al menos en esta parte, y ya después nos vamos más fuerte en el libro de Hechos. Ok, ¿qué es el Pentecostés? Bueno, el Pentecostés es la fiesta de las cosechas, ¿ok? Fiesta de las cosechas, y es 7 semanas después de Pascua, ¿ok? Aquí es Pascua, ¿ok? Y vamos a hacer lunes, martes, ok, vamos a manejar los días de la semana como nos los dejaron los romanos. Evidente, los días de la semana se cuentan después del día de reposo, o sea, el primer día de la semana sería como el día de reposo. La Pascua, ahorita vamos a hablar un poquito, dice que va a ser después del día de reposo. Todos sabemos aquí que el Shabbat empieza desde la tarde del viernes y termina desde la tarde del sábado. Nosotros, como latinoamericanos, consideramos el Shabbat, el día de reposo, el día sábado. ¿Ok? Y la lectura que nos leyó el hermano Miguel dice, se contarán 50 días después del día de reposo. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar contando desde el día domingo. ¿Ok? La fiesta del Pentecostés es la fiesta de las 7 semanas. ¿Qué quiere decir esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. ¿Por qué dice que son 50 días? Me voy a ir despacio y ahorita vamos a poder explicar detalladamente, por si a alguien le queda duda. Ok, el Pentecostés es la fiesta que se celebra de las cosechas,
Y se cree que por tradición fue cuando Moisés entregó la ley. Y se le conoce como las fiestas de las 7 semanas. ¿Ok? ¿Cuántos días trae una semana? 7. 7 días, muy bien. 7 días. Entonces, si la fiesta del Pentecostés es la fiesta de las 7 semanas, para saber el número exacto de los días sería 7 por 7. ¿Ok? Muy bien, 49 días. Muy bien. Ahorita nos vamos a ir más despacito, ¿ok? Como que ahorita vamos a analizar. Entonces, ¿por qué dice 50? Porque son las 7 semanas. ¿Ok? Las 7 semanas, pero la ley dice, lo que leyó el hermano Miguel, que se va a contar un día después del día de reposo. Aquí se celebra la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Aquí es la fiesta de la Pascua. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El pasaje que leyó el hermano Miguel dice que se va a contar 50 días. 49 días de las 7 semanas y el día domingo serían 50 días. ¿Ok? Y vamos a ir analizando poco a poco para que puedan ver la belleza y la profundidad de esto. ¿Ok? Entonces, me gustó mucho lo que dijo Roxana, que es la tradición cuando Moisés bajó los 10 mandamientos. Y ese mismo día es la venida del Espíritu Santo. Entonces, la venida del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo escribiría la ley en nuestros corazones. ¿Ok? En el antiguo pacto teníamos la ley escrita en piedras. Ahora en el nuevo pacto tenemos la ley escrita en nuestro corazón. En el antiguo pacto teníamos un tabernáculo, un templo físico, en donde la presencia de Dios moraba. Y el sumo sacerdote, una vez al año, entraba a presentar sacrificios a la presencia de Dios. En el nuevo pacto, el templo de la presencia de Dios somos nosotros. Y es un templo movible. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ok? Y nosotros no necesitamos esperarnos una vez al año para poder presentarnos delante de Dios. Nosotros tenemos la entrada abierta. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Tenemos 24/7 y los 365 días del año. La presencia de Dios ahora ya no habita en un lugar físico, en templos hechos de manos de hombres, como dice la Escritura. Ahora habita en templos movibles hechos de carne, que somos tú y yo. Ok. Voy a explicar de nuevo para que podamos ver. Voy a pintar esto de otro color para que podamos ver. Okay. Aquí la Pascua. Ok, en el pasaje de Levítico 23 del 15 al 22 te explica lo que vas a hacer en la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés significa la fiesta de las 7 semanas, ¿ok? La ley te dice, después del día de reposo de la fiesta de Pascua, o sea, el día domingo, vas a contar 50 días. El día domingo es 1. Entonces, como la fiesta es de las 7 semanas, vamos a multiplicar las 7 semanas por los 7 días y nos dan 49 días y un día con el día domingo, ¿ok? Y nos da un total de 50, ¿ok? ¿Alguna duda acerca sobre el cálculo?
No. Ok, si alguien tiene duda, por favor, hágala saber y la volvemos a explicar. Si no, pues ya nos podemos dar el tiempo o se puede ver después grabada. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? No se preocupen, esto no va a venir en el examen. Ya pueden tener paz. Bueno, la duda que tendría es la palabra Pentecostés, ¿qué significa? Creo que Pente debe estar relacionado con 50, ¿no? Con la palabra 50. Pero Muy en bien. sí, Pentecostés, ¿qué significa la palabra en sí? Ok, la etimología de la palabra, como usted dijo, significa 50, la fiesta de los 50 días, que hace referencia a la fiesta de las cosechas. Ok, ellos tenían que presentar las cosechas, ok, el porcentaje de cosechas que les correspondía, ok. ¿De dónde se origina esto? Pues se cree que cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, fue este día. ¿Okay? ¿Se acuerdan que Moisés estuvo 40 días en el cielo y después bajó? Bueno, entonces donde llegaban antes, la primera fiesta que fue Pascua, y ahorita vamos a hablar un poco de ella. ¿Okay? Entonces eso significa Pentecostés. ¿Alguna duda? No, por favor, tienen toda la confianza para que puedan preguntar. ¿Okay? Ok, entonces creo que quedó claro la fiesta del Pentecostés. Vamos a hablar un poquito de la fiesta de Pascua, que son 50 días antes del Pentecostés. Me gusta explicar esto porque cuando empezamos a ver el color de las cosas, vamos a entender muchas cosas en el Antiguo Testamento. Volvamos a la pregunta del millón. A 100 cristianos dijeron, ¿alguien que me pueda decir qué significa la Pascua? Por favor, no me vayan a decir que es la fiesta en donde un conejo esconde huevos y los niños tienen que buscar, ¿ok? A ver, alguien que quiera participar. Es cuando fueron marcadas las casas con la sangre del cordero, cuando iban a entrar el ángel de la muerte para cuando iba a entrar el ángel de la muerte iban a dar muerte a los primogénitos de Egipto. Ok, excelente, muy bien, hermana. Ok, ¿alguien más que quiera nutrir la participación de la hermana? También es la celebración de la resurrección de Jesucristo. Ok, muy bien, hermana Patti. Ahorita vamos a explicar también eso. Excelente, qué bueno que toca el tema. Ok, ¿alguien más que quiera contestar con toda confianza? Pues es lo mismo, o sea, lo que decía la hermana sobre la sangre del cordero en las puertas, en Pascua celebran la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es la salida del pueblo, el éxodo. Ok, muy bien. Hermana Patti, me acompaña a Éxodo 12:5. Ok, Éxodo 12:5. Sí. Hermana Diana, ¿podría leer Deuteronomio 16, del 1 al 8? Ok. Hermana Alicia, ¿podría ayudarme a leer Juan 1:29? Juan 1:29. Voy a repetir las citas.
Éxodo 12:5, Deuteronomio 16, del 1 al 8, y Juan 1:29. ¿Ok? Si a alguien se le pasan las citas, no se preocupe, ya saben que en el transcurso de la semana les paso yo mis notas para que puedan rectificar las citas que apuntaron. La escuchamos, hermana Pati. Dice así: vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Muy bien. Hablaba acerca de que estaban en la última plaga, Faraón no los dejaba entrar y Dios le da una indicación a Moisés. Dile a mi pueblo que agarre esta ofrenda, ¿ok? Sin mancha ni defecto, ¿ok? Tenía que ser revisado de pe a pa. Lo tenían que comer todos los de la familia. La sangre tenía que ser expuesta en los dinteles de las puertas, o sea, en el marco de la puerta y en el marco de la ventana. ¿Ok? Y quisiera poner ciertas cosas aquí en Pascua, que significa cordero. ¿Ok? Bueno, lo voy a poner un poquito acá. Cordero, sangre, muerte. Ok. ¿Alguien más que quisiera agregar algo más? Que son cosas bien importantes. Cordero, sangre y muerte. ¿Ok? Entonces la fiesta de Pascua es la fiesta que se celebra en conmemoración de la última plaga que hubo en Egipto, que es la muerte de los primogénitos. Ellos tienen que agarrar un cordero de 1 año, tenía que ser perfecto. ¿Ok? Eso es algo bien importante que quiero poner aquí. Perfecto. ¿Ok? Tenía que ser perfecto. Y que su sangre iba a ponerse para protección del ángel que Dios iba a mandar para traer muerte a los primogénitos. Muy bien. ¿Me pueden ayudar con Deuteronomio, hermana Diana? Dice, fiestas anuales. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura 7 días. Comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Ok, muy bien. Primero fue el hecho histórico, ¿ok? El hecho histórico, ¿cuál fue? La salida de Egipto, ¿ok? Hecho histórico. ¿Ok? Salida de Egipto. Muy bien. Después vemos, esto lo vemos en Éxodo 12:5. Okay, ahí creo que se me puso. Éxodo
Disculpen, hermanos, tengo dislexia y a veces volteo a los números o las letras, ¿ok? Discúlpenme. ¿Ok? El hecho histórico es la salida de Egipto en Éxodo 12:5 en adelante. Después, la fiesta, se agrega la ley. ¿Por qué se agrega la ley? Porque lo vimos en Deuteronomio, ¿ok? La ley son los primeros 5 libros de la Biblia, aunque lo correcto sería que la ley es solo un libro con 5 capítulos, ¿ok? La ley es un libro con 5 capítulos. ¿Cuáles son los 5 capítulos? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ok? La ley de la fiesta la vemos en Deuteronomio del 16, del 1 al 8, ¿ok? 16, del 1 al 8, ¿ok? Ahora vamos con el cumplimiento de la fiesta con Cristo. Perdón, Jesús, ya ando cambiando el nombre del Mesías. ¿Ok? El hecho histórico, la salida de Egipto, la ley que se implementa, la fiesta en Deuteronomio 16, del 1 al 8, y el cumplimiento de esta fiesta en Cristo. ¿Ok? Ya vimos el hecho histórico. Ahora vamos a explicar un poquito lo que es la ley en esta fiesta. ¿Cuál es el propósito? Te dice que durante 7 días va a ser fiesta solemne a Jehová, o sea, una semana, de lunes a sábado, ¿ok? La semana inicia desde el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿ok? Te dice que durante la Pascua tiene 3 fiestas. ¿Ok? La Pascua tiene 3 fiestas incluidas. Es la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y primicias. ¿Ok? Repito, Pascua, panes sin levadura, primicias. Te dice que durante 6 días no va a haber levadura y el último día va a ser día de fiesta. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿Hablan ahora o callen para siempre? Perdón, ¿cómo dijo de los primeros 5 libros? ¿O cómo? Es que ahí se me perdió. ¿Qué eran los? Cuando en tu Biblia veas la ley de Moisés, se refiere al Pentateuco, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de tu Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros de tu Biblia, los judíos lo consideraban como un libro que tiene 5, ¿cómo puedo decir? 5 temas. ¿Okay? Sí, capítulos. Muchísimas gracias, hermana Pati, muchas gracias. 5 capítulos. El primer capítulo es Génesis, el segundo capítulo es Éxodo, el tercer capítulo Levítico, el cuarto Números y el quinto Deuteronomio. ¿Ok? Pero el fin es un solo libro. Entonces, cada vez que tú veas en el Nuevo Testamento la ley de Moisés, ahora ya vas a saber que se refiere al Pentateuco, o sea, a los primeros 5 libros de la Biblia. Muy bien. ¿Okay? ¿Alguien más? Bueno, no sé si quedó claro, hermana, o la revolví más. No, está bien. ¿Okay? ¿Alguna duda? Pentateuco, Okay, Pentateuco, ¿por qué se llaman así? Pentateuco, que se refiere a 5. Ok. Así ¿Cuáles son los 5? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ok, excelente. ¿Dudas, comentarios? Pues nada más que aquí donde dice, me llama la atención donde dice que el lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta, el sacrificio,
Y la comida, dice, no va a ser en cualquier lugar, sino en el lugar donde el Señor Jehová te indique. Y posteriormente, pues es el templo, ¿no? Es el templo de Jerusalén, en donde se hacen estos sacrificios, ¿no? Muy bien, hermana Gloria. Acompáñame a Deuteronomio 16, del 16 al 17, por favor, hermana Gloria. Deuteronomio 16, del 16 al 17. Estas son las fiestas de peregrinaje, ¿ok? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué significa peregrinaje? ¿Ok? Peregrinaje. Alguien que no se avergüence si alguien hizo un peregrinaje en su vida pasada en otra religión. Pues es como cuando, como dices tú, ¿verdad? En la religión católica la gente cree que ofrece un sacrificio caminando ciertas distancias, pagando una deuda o pidiendo un favor. Ok, muy bien, gracias, hermana Diana. En la fiesta del peregrinaje son todas aquellas que como dijo la hermana Diana, que tengas que caminar e ir a un lugar en específico. Yo conozco gente que se ha ido caminando bastantes kilómetros de rodillas. Es idolatría, pero bueno, me imagino cómo llegaron esas rodillas. Ok, hermana Gloria, ¿me podría apoyar con el verso? Sí, es Deuteronomio 16 me dijiste del 16. Del 16 al 17. Dice. Al 17. Ajá, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ok, las 3 fiestas de peregrinaje, ¿cuáles son? Pan sin levadura, la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? 3 fiestas en el año, los hombres tenían que llevar sus ofrendas, pan sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. O sea, estas fiestas, Jerusalén estaba bien lleno, ¿ok? Porque eran fiestas de peregrinaje. Entonces, volvamos a la fiesta de la ley. Ya explicamos que tenían que traer sacrificios. Ahora vamos a ver cómo Jesús cumple la Pascua. Hermana Alicia, por favor, Juan 1:29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Hermana Itza Claudia, ¿me puede apoyar con Lucas 22? Lucas 22, del 7 al 16. Lucas 22, del 7 al 16. Ajá. Empieza. Lucas 22, del 7 al 16. Ajá, permíteme. Hermana Arisa, ¿podría ayudarme con Primera de Corintios 5, 7? Primera de Corintios 5, 7. ¿Ok? ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el Cordero? En la fiesta necesitábamos un Cordero perfecto. ¿Ok? Jesús. ¿Y quién es ese Cordero? Jesús. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Ok, Jesús. ¿Me podría ayudar, hermana Itza Claudia? Sí. El 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí,
Al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraren y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ok, muchísimas gracias. Ok, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena fue la Pascua de Cristo. Ok, y luego ya vemos más adelante que se instituye la Santa Cena y te dice, este vino representa mi sangre. Ok. Jesús es nuestro Cordero y la sangre de este Cordero nos cubría del ángel de la muerte. ¿Ok? Y ahora la pregunta, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Muerte. Muy bien. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva significa regalo. ¿Y alguien sabe cuál fue el regalo de Dios para con nosotros? Jesús. Jesús fue el regalo de Dios. Y con su sangre nosotros ya no vamos a probar la muerte segunda. ¿Ok? Entonces, con la sangre de Cristo, Jesús es el Cordero. La sangre del Cordero es de Jesús. Jesús prueba la muerte por nosotros. ¿Ok? Ahora sí, ¿me puede ayudar, hermana Arisa, por favor? ¿Es Hermana Corintios? Arisa. Sí. Ajá, muy bien. Primera de Corintios 5:7, por favor. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones con nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también sois en la consolación. Primera de Corintios 5:7, no sé si me equivoqué yo. No, hermana, creo que leyó Segunda de Corintios. Okay. Creo que Aquí leyó tengo, Segunda de Corintios y es sí, primera. Aquí tengo esa cita, 1 Corintios Por favor. 5:7. Dice, limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Muy bien. ¿Quién es nuestra Pascua? El Mesías. Jesús. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Muy bien. Muy bien. Ahora, en la noche, me gusta mucho esto. En la noche. ¿Alguien sabe qué pasó durante aproximadamente 3 o 4 horas? Aparte de que hubo un temblor cuando Jesús estuvo en la cruz y murió. Bajó a los infiernos a anunciarle a Satanás que había triunfado. Ok, pero antes de eso, ¿alguien ya contestó? Hubo... Cuando fue perseguido, Michelle.
que anduvo de casa de un juez a otro porque ninguno se atrevía a enjuiciarlo porque sabía que, pues, o sea, valga mi palabra, ¿no? En la bronca en la que se metía, ¿no? Y que de Anás a Caifás, de Caifás a no sé quién, y así se fue, ¿no? O sea, y todo eso fue durante la noche. Además, cuando lo apresaron, hasta Poncho. es la parte en donde Pedro Sí. también, pues, que le corta la oreja al soldado, ¿no? Y Jesús le dice que no es tiempo, o sea, y lo vuelve a sanar, Malcolm. porque Ok, no ok. está correcta la violencia. Antes de eso fue antes, hermana Diana. Ah. Yo estoy hablando en el momento de la muerte, ¿ok? Que hubo... Es cuando no sé si- Dios abandona o deja de enviar a Jesucristo. Y que hubo, muy bien, que hubo tinieblas, no sé si fue el hermano Guillermo o el hermano Miguel, o no sé, pero creo que fue un hombre. También se desgarró el velo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Entonces, tú lo tenías que hacer de noche y durante 3 o 4 horas hubo tinieblas. El sacrificio de Dios estaba ahí en una cruz, en ese madero, cumpliendo nuestra Pascua. ¿Ok? Ya por tiempo no podemos estar estudiando las demás fiestas que está dentro de la Pascua, pero que vamos a ver rapidito, panes sin levadura. ¿Alguien sabe qué es lo que significa la levadura en la Biblia? Es el pecado. Muy bien, es el pecado. La levadura en la Biblia significa pecado. ¿Alguien sabe quién es nuestro pan sin pecado? Muy bien, Jesús. Jesús es nuestro pan sin pecado. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida, no de muerte. Yo soy el pan de vida, ¿ok? Y te voy a dar unas citas para que tú puedas anotar y ya las puedas, si quieres estudiar un poquito más del tema en tu casa. Primera de Corintios 5, de 7 al 8. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Juan 6, 32, 33. Juan 6, 32 al 33. Es en esta parte en donde les dice a los 5,000 varones, aproximadamente eran como 20,000 personas que les dio de comer, y le dicen, ay Jesús, pues lo tuyo no es un gran milagro, Moisés nos dio el maná. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que viene del cielo, el pan sin levadura. ¿Ok? En la Biblia habla acerca de que nosotros tenemos que quitarnos la levadura de nuestro cuerpo. No significa que vas a comprar un pan sin gluten o hecho con masa madre. No. Él te está hablando sin levadura, hace referencia al pecado. Y durante esta semana tienen que comer pan sin levadura. Cristo es el pan sin levadura. Entonces, ¿quién es la Pascua? Jesús. ¿Quién es el pan sin levadura? Jesús. Jesús. Muy bien. Ahora vamos con la fiesta de las primicias. ¿Qué son las fiestas de las primicias? Las primicias, como su nombre lo dice, son lo primero, los primeros frutos. ¿Ok? Nosotros, pues no, bueno, no sé si hay alguien aquí que coseche, pero la mayoría de las personas que trabajamos recibimos un sueldo, un salario, una remuneración. Entonces, las primicias es como lo primero que tú recibías. ¿Ok? Los primeros frutos. Y se cumple el día de la resurrección de Cristo. ¿Alguien sabe quién fue el primero en resucitar y no morir? Jesús. Muy bien, Jesús. Jesús es el cumplimiento de la Pascua de panes sin levadura y de primicias. ¿Ok? Jesús cumple las primicias. Oye, Michelle, pero la hija de Jairo, una niña que Jesús le dijo Talita Kumi, no vayas a pensar que así se llamaba Talita Kumi.
en una palabra que quiere decir niña, aquí te digo levántate. Bueno, esa niña murió. ¿Ok? Después de que resucitó, murió. Oye, Michelle, pero yo recuerdo otro caso. Lázaro, su amigo entrañable Lázaro. Bueno, déjame y te digo algo. No viene registrado en la Biblia, pero Lázaro murió. Y ahora te voy a contar otra cosa. Todos aquí, algún día vamos a morir. Ay, Michelle. Una tía dijo, en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Y yo me acuerdo que cuando mi tía me dijo eso, estábamos en el funeral de mi abuelo y enfrente estaba el cuerpo de mi abuelo y volteo y le digo, se equivoca, tía. En esta vida hay una solución para la muerte y su nombre es Jesús. Aquel que resucitó, aquel que cumple las primicias de Dios. Jesús es la primicia de la resurrección. A ver, esto como que no lo entendí, Michelle. Ok. O sea, ¿va a haber más gente que resucite? Claro. Ahí quiero que anoten para que puedan seguir estudiando después de la clase. Primera de Corintios 15, del 20 al 23, te habla acerca sobre las resurrecciones. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. ¿Ok? Que dice que Cristo son las primicias, después siguen los que durmieron, o sea, los que murieron, los que están muertos, desde Pablo, Pedro y todos los demás cristianos de estos 2000 años que llevamos de cristianismo. Y puede ser que en la resurrección venga el Señor y yo todavía no me muera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo miré al cielo y mi cuerpo va a ser transformado y voy a resucitar. ¿Ok? Pablo lo explica que este cuerpo es como una semilla que tiene que morir para que salga algo hermoso que es una planta. Nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte, porque Jesús ya probó la muerte. Entonces, Cristo cumple las fiestas. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Duda o comentario? Ok, creo que quedó claro. Espero y cuando yo entendí esto, para mí fue bien interesante porque empecé a ver la Biblia con más color y empecé a darme cuenta que Jesús cumple todas las fiestas. Aún hace falta cumplir más fiestas, pero aún no se acaba el mundo. Jesús sigue cumpliendo las fiestas. Pero bueno, después de esta breve introducción acerca sobre qué fue el Pentecostés, vamos a regresar ahí en Hechos. Como quiera, les quería comentar dos cosas. La primera, si tal vez está la situación de que te da pena preguntar, tienes toda la confianza. Esa es la primera escena. La segunda escena, la clase se está grabando. Entonces, puedes ver otra vez la clase para que puedas volver a identificar si tuviste una duda. Pero de las dos formas estoy para servirles. Ok, vamos a Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. No es lo mismo unánimes que juntos. Juntos hace referencia a una reunión en donde está toda la gente, ¿no? Es como si tú vas a tu iglesia, hay una reunión y todos están juntos. ¿Qué quiere decir unánimes? Unánime significa de un solo pensar. ¿Ok? Estaban todos en un lugar reunidos y todos tenían un solo pensar. ¿Ok? En el 2:2.
y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. En hermenéutica, que es una materia que si el Señor me permite voy a poder darles, es la materia que se encarga de la interpretación de las escrituras. Y aquí vemos una palabra que es bien importante, que todo mundo la conoce, ¿ok? Cuando tu mamá iba a entregar las boletas y tú no sacabas buena calificación, te decía, eres como un burro, ¿ok? O luego, cuando hacías cosas iguales que tu papá, o contestabas como tu papá, o te parabas como tu papá, a mí me daba risa porque había una maña que tenía mi papá, y un día sin darme cuenta yo la hacía, ¿ok? Mi papá se limpiaba la nariz, y luego yo le decía, papá, tú te limpias la nariz con todo el brazo, y en donde fuera. Y un día me di cuenta que yo también hacía eso sin darme cuenta. Y había un comentario, Michelle, eres como tu papá. ¿Ok? El cómo, ¿qué significa la palabra el cómo? El cómo significa, es un indicador de comparación. Indicador de comparación. ¿Qué quiere decir esto? Está comparando una cosa con otra, mas no es esa cosa. Yo no soy un burro, ¿ok? Yo no soy mi papá, pero me comparaba con él. Y quiero que vayamos despacio en este verso, porque han ocurrido interpretaciones bien importantes. Por ejemplo, luego las personas piensan que el Espíritu Santo es el aire. Las personas piensan que el Espíritu Santo es fuego. Y hay otra bien importante que vamos a ver en hermenéutica, que piensan que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Ok? Pero cuando nosotros estudiamos el pasaje, la Biblia hace referencia a un cómo. ¿Ok? Está haciendo una comparación. ¿Ok? Ahí vamos a ver en el verso 2 y 3 que dice, Hechos 2, un estruendo, o sea, es un ruido de viento recio, ¿ok? El cual llenó toda la casa en donde estaban sentados. La primera comparación es sobre el viento, ¿ok? Que el Espíritu Santo llegó como viento. La segunda comparación está en el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, ¿ok? Eso es importante, hacía referencia a cómo un fuego que consumía, mas no era un fuego, que era algo parecido. Y eso es algo que pasa muy seguido. Es como si yo te llevo 1000 años después al futuro y te digo, a ver, hermano Miguel, ¿cómo le fue en el futuro? Y el hermano Miguel le va a empezar a platicar con sus palabras qué es lo que vio. Bueno, pasa algo parecido en el libro de Apocalipsis. Juan, ni siquiera existía la luz eléctrica, y Juan tenía que explicarnos a nuestra forma, y utiliza mucho las palabras, figuras retóricas, se le conoce el cómo. Que ya después, si Dios nos permite que hagamos un estudio del libro de Apocalipsis, vamos a poder entender un poquito más. Entonces, en el lugar en donde estábamos, se escuchó un ruido muy fuerte, como el viento, y llenó ese lugar. ¿Y qué es lo que pasó? Se repartieron lenguas. Perdón, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Vemos dos cosas bien importantes. El Espíritu Santo les daba la lengua, ¿ok? A cada uno una diferente, ¿ok? Número 1, el Espíritu Santo es el que da, y número 2, nosotros somos los que recibimos, ¿ok?
Primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para nosotros poder dar del Espíritu Santo. Y ahí es bien importante, porque la palabra lengua ahí significa idioma. ¿Ok? La Reina Valera te lo traduce como lengua. ¿Ok? ¿Alguien trae otra versión que pueda leer ese mismo verso para que podamos comprobar qué significa idiomas? Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Te escuchamos, Karen. Dice, luego, ¿empiezo desde el 1 o desde el...? No, desde el 3-4. No 4, Ok. por favor. Ok. Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ok, muchísimas gracias, Karen. No olvidemos que el pasaje central del libro de los Hechos, a ver, ¿alguien se acuerda? El pasaje central del libro de los Hechos. La venida del Espíritu. El inicio de la iglesia. Ok, el inicio de la iglesia. A ver, ¿alguien se acuerda qué pasaje era? No pasa nada. Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Cada vez que tú leas el libro de los Hechos, no olvides el propósito principal. El propósito principal de los dones es para que podamos ser testigos de lo que hizo Jesús. Ese es el propósito principal de los dones. Los dones dentro de la iglesia y los dones fuera de la iglesia tienen un propósito y es llevar el evangelio. ¿Ok? El propósito de los dones es llevar el evangelio. Y una persona llena del Espíritu Santo empieza a predicar el evangelio. Y empieza a tener una vida llena de santidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Okay. Excelente. Entonces, en el 5, escúchame bien, ahora vamos a ver qué idiomas estaban hablando. ¿Ok? ¿Qué idiomas estaban hablando? Moraban entonces en Jerusalén, en el Hechos 2:5, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntaron la multitud. Escúchame bien. No estamos muy lejos a los judíos. ¿Qué es lo que pasa cuando escuchamos el ruido de un choque? Yo no sé qué pasa. No quiero decir que es chisme, pero en todos los accidentes, ahorita estaba una patrulla dentro del fraccionamiento. Escúchame bien. Todas las personas, bueno, no voy a decir todas las personas, pero bastantes personas, aproximadamente conté ahorita como unas 35. Yo iba llegando a mi casa, a casa de ustedes, y vi la patrulla afuera, llegando a los departamentos. La vecina me pasó el comunicado del hecho sucedido. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Entonces, los judíos, acuérdense que era una fiesta de peregrinaje, había mucha gente ahí. Al escuchar el ruidazo que hubo, que era como un viento, ¿qué es lo que hicieron? Pues vamos a ver. ¿Y de dónde eran esos judíos y qué idiomas hablaban? En el 6, y hecho este estruendo, se juntaron la multitud, y estando confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Cuando hacían referencias que eran galileos, es como
la gente de un pueblo así de baja economía, ¿ok? Uno de los más bajos. No sé, no puedo decir ciertos nombres de colonias, pero son de esa colonia popular que la mayoría de ellos no estudia. ¿Alguien sabe qué es la lengua madre o el idioma madre? Es el principal idioma que se usa en ese lugar. Con el que, con el que te crían, con el que... Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias por la participación. Hermana Ceci, los galileos eran gente inculta. En pocas palabras les estaban diciendo, estos analfabetas, ok, si pudiéramos traducirlo, significa estos analfabetas que iban a venir a hablar el idioma madre. Y te voy a poner un ejemplo, ok. El pastor Miguel es ciudadano americano. Yo podría invertir 3 años de mi vida aprendiendo inglés. Me metía a los mejores cursos, vamos a suponer. Me puedo meter a los mejores cursos de inglés y jamás voy a poder hablar el inglés como lo habla el pastor. ¿Por qué? Porque él nació creciendo escuchando ese idioma. ¿Ok? El pastor ya tiene más de 30 años aquí en México y aún batalla a veces para decir ciertas palabras en español. ¿Por qué? Porque no es su lengua madre. Entonces, yo puedo invertir durante mucho tiempo el estudio de inglés, pero jamás voy a poder hablarlo como él, como la señora Linda y el pastor Joel. Jamás. ¿Por qué? Porque yo no nací escuchando eso. Entonces, estaban asombrados los judíos porque decían, los escuchamos hablar nuestro idioma de nacimiento, porque en ese tiempo, eso es bien importante, no habían escuelas de idiomas. Y en este tiempo había la necesidad de que hubiera una expansión del evangelio y Dios siempre adelantándose a las cosas. Y dijo, necesitamos el don de idiomas. Y es por eso que Dios les da el don de idiomas. Y fíjate, la llenura del Espíritu Santo fue en la fiesta del Pentecostés y había mucha gente. Y por algo había mucha gente. Ahorita vamos a ver el fruto de eso. Vamos ahí en el 9. Vamos a empezar a leer todos los idiomas que empezaban a entender. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos residentes, tantos judíos como prosélitos, ¿ok? ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran gentiles. Los prosélitos eran gentiles. Y los convertidos. Que se unían a la religión judía. Muy bien, muchas gracias, hermana Ceci. ¿Quiere explicarlo? Ok, entonces los prosélitos eran gentiles que se hacían a la religión judía. Es como si yo, Michelle, que aunque ustedes no lo crean, soy mexicano, yo sé que mi apariencia física parece irlandés, ruso, pero no, soy mexicano. Yo digo, ok, quiero hacerme judío. Okay, y tengo que hacer toda una iniciación para ser judío. Me tengo que bautizar. Okay, me tengo que circuncidar, tengo que aprenderme la ley y tengo que empezar a festejar las fiestas, a vestirme de una forma, a comer tal forma. Eso me convierte en un prosélito. Sigamos. Tanto judíos como prosélitos, entre el 11, crescentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Escúchame bien, cuando estaban ellos
hablando en idiomas. Ellos, todos los idiomas que aparecen aquí, creo que son 11. Alguien que me haga el favor de contarlos. Empezaron a hablar el idioma y empezaron a hablar y dijeron, ok, ellos están hablando, esta gente que ni siquiera de haber estudiado la primaria, está hablando muy bien mi idioma. Yo soy cretense y estoy escuchando que está hablando muy bien. Yo soy de la región de África y está escuchando, y escúchame bien. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Alguien sabe qué son las maravillas de Dios? ¿O qué significa la palabra maravillas? Por favor, no me vayas a contestar. Ay, Michelle, son unas galletas. Hay unas galletas que se llaman maravillas. Me encantan con café. Bueno. La palabra maravillas significa, estos judíos estaban hablando de las grandes cosas de nuestro Dios. Y los judíos estaban escuchando. Estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Esto qué significa? Mas otros se burlaban, diciendo, estos están llenos de mostos. ¿Qué significa el mosto? En pocas palabras, ellos están bien borrachos. ¿Ok? Ellos están bien borrachos. Pensaron que estaban borrachos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ok? Creo que quedó claro. Muy bien, vamos a seguir. En el siguiente. Entonces, el don de lenguas es bien importante porque se tenía que predicar el evangelio. La iglesia, escúchame bien, las iglesias, hablando de la iglesia en que tú perteneces, no sé si hay aquí más iglesias de Agua Viva, la iglesia donde tú perteneces, Dios, por medio del Espíritu Santo, se encarga de llenar a todos los creyentes de un don que tienes, es necesario en la iglesia. Las iglesias que tenían el don de lenguas, que lo vemos en la iglesia de Corintios y la iglesia de Éfeso. Y estas dos iglesias eran puertos y era esencial que supieran hablar, tener el don de lenguas. ¿Por qué? Porque llevaba gente de muchos lugares y más porque ahí había centros ceremoniales de la diosa Diana. Entonces estaba plagado de gente de toda parte del mundo inconversos. Y Dios llenó y dotó a la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso con este don de idiomas para llegar y compartir el evangelio. Y quiero decirte algo, ¿qué don estás teniendo tú? Ojo, el don de lenguas no lo tenemos que tener todos. Y esto es bien importante. El don de lenguas no lo tenemos que tener todos. Quisiera que me acompañaran. Karen, ¿podrías ayudarme a leer Primera de Corintios 12:10? Primera de Corintios 12:10, por favor. Primera de Corintios 12:10, por favor. Okay. En lo que llega Karen, sigamos explicando. El don es bien importante. Tus dones y tu talento que el Espíritu Santo te depositó son importantes para tu iglesia. Nunca menosprecies. A veces a mí no me gusta porque hay un verso que lo utilizan mal, y no está correcto. Está fuera de contexto este versículo.
no sé, estás trapeando, te toca a ti trapear la iglesia, o estamos en un retiro o en un congreso, por ejemplo, nosotros los jóvenes luego tenemos que andar limpiando la plazoleta porque pues, los muchachos luego dejan basura, y estás tú recogiendo algo y un hermano te dice, hey, escúchame bien, en lo poco que estás haciendo Dios te va a poner mucho. Y a veces menospreciamos los servicios en la iglesia. Ay, Michelle, es que bueno, a mí me tocó dar los diezmos de ofrendas. Bueno, a Michelle, a mí me tocó dar los sobres. No, pues es mayor el que pasa en el micrófono. No. Oye, a mí en el servicio me tocó tener el letrero de bienvenido. Ah, no, pues el que predica es muchísimo mayor que tú. No. Escúchame bien. He tenido conversaciones con gente inconversa cuando los he invitado a la iglesia y ellos se asombran por cómo lo reciben. Y eso es algo con lo que yo te quiero dejar reflexionando. Hay dones que son muy visibles y otros dones que no son visibles. Michelle, perdón, ¿dijiste Karen? O sea, yo. Es que Ajá, sí, Karen García. Es que perdón, se me... Sí, no te atrasó un preocupes. poquito eso. No te preocupes. Ok. Dice, Primera de Corintios 12:10. 12:10. Te escuchamos, Karen. dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad para profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Gracias, Karen. Escúchame bien. No todos vamos a hablar en lenguas. ¿Ok? Eso es esencial. Cada uno de nosotros tiene un don. Me acuerdo una vez, hace muchos años, les voy a contar un pequeño testimonio. A mí, durante 6, 7 años me tocó ser en staff. Siempre me tocaba en staff. Y como su servidor, staff es el que se encarga de la limpieza, del orden y de todo eso en las actividades, en los retiros, en los encuentros. Pues su servidor, como es bien inquieto, pues no tenían que estar, siempre amaba que me dieran staff. ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo algo, ¿no? Y ahí me acuerdo que estaba yo barriendo y trapeando y llegó una persona y me dijo, oye, ¿en qué área te tocó? Y yo, pues en staff, me acuerdo que estaba barriendo ahí en Rancho Manuel, es un rancho donde hacemos los retiros. Y llegó y me dijo, no, pues a mí me tocó intercesión. Y yo, qué bien, no, pues oras por mí, ¿eh? Y ya yo me puse a barrer, ¿no? Y me dice, oye, pero tú tienes muchos años aquí en la iglesia. Y le digo, sí. Oye, pero ya te dieron clase en el encuentro. Y yo, no, nunca me han dado una clase, ¿no? En ese tiempo. Yo creo que tenía como unos 15, 16 años. Y me dijeron, ok, fíjate, yo apenas llevo ya 2 años aquí en la congregación y ya me subieron de nivel, ahora estoy en intercesión y me tocó dar una clase en el encuentro. Ay, hermanos, tenía una lucha interna dentro de mí. Pero no te preocupes, me acuerdo que me agarró del hombro, me dijo, no te preocupes. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá mucho, en lo mucho. Me hizo sentir tan insignificante y me di cuenta de algo. Que mi servicio a Dios no es pequeño. Y que el predica no es mejor que el que barre. Y quiero que reflexiones en esto. Tu servicio es importante para Dios. Y algún día va a rendir cuentas. Es que yo doy clases a los niños. Y mi servicio como que no se ve tanto, ¿no? Escúchame bien. A veces menospreciamos a los niños. Y no nos hemos dado cuenta, pero los niños son el futuro de la iglesia. Si se edifica bien al niño desde pequeño, si se edifica bien en la adolescencia desde pequeño, algún día va a ser adulto. Nunca menosprecies. Es que a mí me toca el multimedia, es que a mí me toca o compartir, o me toca limpiar, o me toca acomodar. Hazlo para el Señor.
No dejes que nadie menosprecie tu servicio y no dejes que tú mismo menosprecies tu servicio. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. Es como si la iglesia fuera un rompecabezas y cada uno de nosotros es una pieza. Y el rompecabezas está listo cuando cada uno de nosotros está en el lugar que corresponde. Tu servidor se metió al Ministerio de Niños y ahí me di cuenta que yo no tengo el llamado para niños. ¿Ok? Y no me siento frustrado. Yo no tengo el llamado para el Ministerio de Niños. Dios te pone en el lugar correcto. Y si tú estás haciendo tu llamado, esfuérzate. Me da risa porque luego personas dicen, ay, es que yo no soy de misiones. Y ya cuando se van una semana de misiones, dicen, ¿cuándo va a ser la otra semana de misiones en el instituto para poder ir? Todos somos útiles en la casa del Señor. Continuemos. Me faltan 7 minutos de clase, creo que podemos avanzar. De tarea, antes de que vamos a hacer, igual vamos a leer y vamos a hacer un resumen de los siguientes 3 capítulos. Ok, creo que nos quedamos en el 4 y 5. Alguien que me corrija si me equivoco. Hicimos el 5, ¿verdad? Ajá, en el 5 nos Okay. quedamos. Entonces vamos a hacer 6, 7 y 8. ¿Ok? 6, 7 y 8. ¿Ok? Vamos a leer y vamos a escribir. ¿Ok? Quiero felicitarlos. Los quiero felicitar a todos. En su mayoría están haciendo un excelentísimo trabajo. Yo estoy anonadado. Llevo 5 años trabajando, dando clases en el instituto y hasta ahorita ustedes han sido uno de los mejores grupos en su tarea. ¿Ok? Creo que aquí se pueden mandar aplausos. Bueno, les mando un aplauso a cada uno de ustedes. Síganse esforzando en la gracia de Dios. Sigan estudiando y van a ver que eso trae recompensa. Muchas felicidades. Y también me doy cuenta para los que hacen trampa, no se preocupen, no los vamos a exponer. Ahorita vamos a mandar una lista. Nada, no se crean. Es importante que ustedes estudien. ¿Ok? Es importante que ustedes estudien. Michelle, disculpe la interrupción. Dígame, hermana Diana. Como yo me acabo de integrar, estoy un poquito desconectada de las clases anteriores. Solamente tengo opción de ver las de Itza de YouTube. Pero las de usted no las he podido, no he podido tomarlas. Entonces, eso del resumen, ¿me puede decir respecto a qué libro? Es Hechos, me imagino, ¿verdad? Pero... Sí, Hechos. Ajá. ¿Qué ok, opina, entonces, Hechos capítulos 6, 7 y 8. Sí. Muy bien. Como quiera, mañana me doy una vuelta ya con usted acá en la tienda. Ok. Y le explico un poquito de la dinámica. ¿Ok? Perfecto, porque muy bien. Se me hace a mí más factible así, en persona. Muy bien, gracias. ¿Okay? Entonces, muchas felicidades. De nada. Los quiero exhortar, amigos, antes de que se me olvide, los quiero exhortar en serio. Yo los quiero animar a que podamos ir al viaje de misiones este término en agosto. Los exhorto que puedan ir. Es bien padre ir. Ahorita en diciembre vamos a ir a la sierra. En agosto vamos a ir a la sierra. En diciembre vamos a ir, si Dios lo permite, aún está en planes, vamos a ir a las iglesias hijas de aquí de Agua Viva. Y en agosto del 2024 estamos en planes para ir al viaje internacional. Sería ir a Europa, ¿ok? Se está orando por los destinos. Tal vez lo más probable sea Murcia. Vamos a ir a apoyar allá a un misionero en una iglesia de Murcia. Juan Manuel y Vivis van a ir a servir allá y vamos a ir a apoyarlos. Vamos a ir a la iglesia Betel, ¿ok? Y vamos a ir ay Dios mío, no me acuerdo el otro lugar. Pero bueno, les adelanto
ya que la coordinadora va a ser Marta, ya poco a poco van a ir, en la semana pasada se acercó Isis, ya que aterricemos bien, vamos a darles el tiempo para que se puedan anotar, podamos programar las fechas para que empecemos a trabajar sobre eso, ¿ok? También estamos buscando hacer viajes express para que puedan ir ustedes, los que están en horario de trabajador o los que trabajan, que puedan ir y tener este privilegio de estar de misiones. Ok, vamos ahí a Hechos 2:14 para terminar. Hechos 2:14, me quedan 3 minutitos muy buenos. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, habló diciendo, varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En el verso 14 vemos que la primera persona que se levanta es Pedro. Si tú estudias la vida de Pedro, te va a sorprender. Yo me identifico mucho con Pedro, porque yo soy bien inquieto, bien aventado, y a veces antes era muy imprudente. Ahorita, gracias a Dios, Dios está tratando conmigo y me ha enseñado que mi sinceridad puede destruir, pero puede edificar. Entonces, una sinceridad, si tú eres una persona sincera, no te sientas mal por ser sincero, pero que tu sinceridad guía a las personas a edificar. ¿Ok? Porque a veces hacemos comentarios que destruyen y no edificamos, ¿no? Como si ves a alguien y pues está subido de peso, lo ves y dices, oye, estás muy gordo. Y tu comentario, y tal vez esta persona se ría, pero no sabes si está batallando con eso, no sabes si tiene un problema de tiroides y tú puedes destruir a una persona, ¿ok? Entonces, que nuestra sinceridad sea para edificar. Se levanta Pedro, que es el líder de la iglesia, Jesús los deja a cargo. En Juan 21 del 15 al 19, Juan 21 del 15 al 29, Pedro niega a Jesús y Pedro tiene una conversación después de la resurrección de Cristo y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Ok? Eso es lo que vemos en Juan 21 del 15 al 19. Las 3 veces que Pedro niega a Jesús son las mismas 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Jesús lo vuelve a introducir a la iglesia. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Tenemos un Dios que de lo vil y lo menospreciado nos eligió. Si tal vez tú te sientes fuera porque pues no andamos tan bien, déjame y te digo algo. En 1 de Juan 1:9 hay una promesa para ti y para mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Entonces, quiero animarte a que podamos ser como Pedro, que tal vez si nos alejamos o tal vez estamos lejos, no lo sé. Aquí el único que sabe eres tú y Dios. Si nos alejamos, déjame y te digo algo, Dios está a la puerta. Hay un versículo en Apocalipsis que lo utilizamos para las personas que vienen por primera vez, pero no son para las personas que son para la primera vez, son para las personas que ya son salvas y que están un poquito alejados. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él. No endurezcas tu corazón a la voz de Cristo. Dios utiliza las circunstancias para acercarte a Él. San Agustín de Hipona tenía un dicho, decía, ay Dios mío, me apagué. Bien dichoso sea el problema que me lleve más a Cristo. Si tú estás pasando por una circunstancia difícil, gloria a Dios por ese problema, porque nos estamos acercando más a Cristo. Las pruebas y las aflicciones producen muchas cosas y una de ellas es que
nos hagamos más dependientes de Dios, que nos acerquemos más a Dios, que nuestra relación con Dios sea más cercana. ¿Okay? Entonces, bendito sea el problema que nos lleve más a Cristo. Amigos, siempre me encanta dar clases porque siempre me da risa porque siempre mi objetivo es poder llegar a terminar un verso, pero me encanta porque en estos primeros capítulos del libro de los Hechos son bien importantes en cuestión de doctrina cristiana. Entonces ya después nos vamos a ir más rápido, vamos a ponerle por 3 como si fueran los audios de WhatsApp para que podamos ver más un poquito de la historia. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario? Ok. Entonces, quedó todo muy claro. Pues vamos a orar. Señor, te doy gracias por la vida de la hermana Alicia, Arisa, la hermana Ceci, la hermana Cristina, la hermana Diana, la hermana Gloria, el hermano Guillermo, la hermana Alma, Señor, por la hermana Itza Claudia, por la vida de Karen, por la hermana Margarita, por el hermano Miguel, por la vida de la hermana Nayeli, por la vida de la hermana Patti, Roxana, por la hermana Kitsime. Gracias, Señor. Gracias aún por las personas que no están conectados y que yo sé que tú les vas a hablar, Señor, y yo sé que tú nos has hablado. Gracias porque el alumbramiento de tus palabras hace entender a los más simples. Señor, yo soy un simple que necesita escuchar la voz de su pastor. Me encanta este verso, mi Dios, en donde dice que tus ovejas escuchan la voz de su pastor. Señor, tal vez algunos están pasando por el valle de sombra y de muerte y somos ovejas que no ven nada, Señor, y están en la oscuridad. Y Jesús, tú dijiste que tú eras mi pastor. Jesús, tú también dijiste que era la luz en la oscuridad. Y Jesús, tú también dijiste que eres la vida en la muerte. Padre, gracias porque hoy escuchamos tu voz. Bendice la vida de mis hermanos. Oro por cada prueba que estén pasando. Señor, que ellos puedan soportar la prueba y poder correr a Cristo. Y en vez de preguntar un por qué, que puedan preguntar, ¿para qué, Señor, me va a servir esto? Señor, y si alguien está lejos, solo que tú les hayas hablado y que su corazón pueda regresar al Padre. Padre, los bendigo y oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén.